Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 2 del curso CSS desde cero. Hoy vamos a hablar acerca de los selectores y los selectores son uno de los conceptos más importantes, uno de los pilares de CSS, por una sencilla razón. Porque con los selectores tú escoges qué elementos de CSS van a recibir tus estilos, o perdón, qué elementos de HTML van a recibir tus estilos. Por ejemplo, veamos acá. Yo he puesto aquí background red y solamente un elemento de esta lista de elementos ha recibido ese estilo, los demás no. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo hacer que solamente el elemento o elementos en plural que yo requiera reciban los estilos que yo estoy definiendo y no que se reciban para todos los elementos? Por eso digo que es un pilar de CSS, conocer correctamente los selectores. Ahora, cuando hablamos de selectores viene ahora otro tema, el tema de la especificidad y el tema de una palabra maldita, así, maldita, llamada important, que es una cosa que no deberías usar jamás. Jamás de los jamases deberías usar important. Y si lo usas porque no te queda de otra, porque ya mañana tienes que entregar el proyecto y solo un important, ya llevas 3, 4 noches sin dormir y ya no das más y solo un important lo salva. Ok, ya, yo te entiendo, tampoco somos robots, ¿no? Pero si te toca poner un important, ponle un comentario por lo que más quieras diciendo el porqué de ese important. Ahorita vamos a entrar en más detalle, esto es solamente una introducción, ¿no? ¿Por qué hay un important? Esto es solamente una introducción a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero por favor, esta es una de las prácticas más espantosas de diseño web. No deberías hacerlo jamás. Bien, entonces amigos, comencemos. Ya hemos dicho que son los selectores, ¿no? Los selectores definen qué elemento de HTML es afectado por los estilos CSS. Para la clase de hoy vamos a usar CodePen. CodePen es un editor en línea, es muy divertido, muy chévere porque permite escribir directamente desde el navegador sin instalar absolutamente nada. Entonces ustedes van a codepen.io, crean una cuenta o incluso sin crear una cuenta pueden crear un pen. Le llaman pen en CodePen a cada uno de estos mini proyectos. Entonces he creado yo aquí un mini proyecto que se llama, por ejemplo, selectores CSS. ¿Ok? Listo, lo guardo y ya lo tenemos. Una ventaja es que mientras yo voy escribiendo el código, automáticamente se va recargando en esta vista. Así que vamos a usarlo para la clase de hoy. Muy bien. Perfecto. Entonces, veamos. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Los selectores los selectores se pueden agrupar en varias familias. Los selectores simples son aquellos formados por una sola palabra. Y entonces podemos clasificarlos de la siguiente manera. Primero, los selectores de tipo. En la especificación le llaman selectores de tipo, pero también los conocemos como selectores de etiqueta. ¿Por qué selectores de etiqueta? Porque usan un tag HTML. Usan un tag HTML y ese es el selector. Entonces, veamos. Yo aquí tengo un UL, una lista con varios LI. Sí, no necesito cerrarlo. Si alguno de ustedes estará preguntando y estará pensando que esto está mal, esto ya se puede hacer así en HTML5. Y si no lo saben, les invito a inscribirse al curso HTML5 desde cero, edición 2017, donde vimos varias de estas cosas. Bueno, volviendo a lo nuestro, miren, si yo pongo LI, lo que estoy haciendo, o sea, cualquier etiqueta de HTML, cualquiera, es un selector válido de CSS. Entonces, si yo pongo LI, yo le puedo ya aplicar estilos a todos los LI que existan. Por ejemplo, le puedo poner background yellow y todos los LI, como ustedes ven, se ponen con el fondo amarillo, ¿ok? Entonces, eso es lo más fácil. No necesito explicar absolutamente nada más. Es demasiado obvio, demasiado evidente, ¿ya? Permítanme ampliar aquí unas cosas que tengo. Perfecto. Esos son los selectores de tipo. Ahora, otro tipo de selectores que hay son los selectores de ID. Los selectores de ID son muy conocidos en CSS, pero no deberías utilizarlos. Una recomendación es no utilizarlos. No los uses. Es más, estos de acá tampoco, no los uses.
salvo en los estilos base, que veremos después. O sea, que exista no significa que lo uses, no es una buena práctica. ¿Sabes por qué? Porque si tú te pones a hacer estilos a nivel de etiqueta, le estás dando ese estilo a todos los LI, a todos los P, a todos los H1, a todos. Entonces no es una buena idea, salvo estilos base. ¿Sabes qué son los estilos base? Lo que hacía, por ejemplo, un normalize. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de normalize? Y normalize te normalizaba los estilos, hacía que sean más o menos iguales en todos los navegadores. Y normalize se aplica a los estilos, a los selectores de tipo. En esos casos sí, como para normalizar, para decir que todos los H1 sean del mismo tamaño, que el body no tenga márgenes, para normalizar. Pero salvo eso, no deberías usar nunca selectores de tipo. Por ejemplo, para hacerle un background yellow, esto se llama tema. ¿Qué cosa es un tema? En CSS o en estilos, un tema es ya lo visual, el adorno, los colores, los tamaños, o sea, todo lo que es diseño en sí. Todo lo que es diseño es tema, pongámoslo así. Tema es igual a diseño. ¿Ok? Tema es igual a diseño. Entonces, esto es tema. Estilos de tema no deberías usarlos con selectores de tipo. Para selectores de tipo solamente estilos base, que no son estilos de tema, no son estilos de diseño. Son simplemente normalizadores para que sea estándar el estilo en todos los navegadores. Los selectores de ID usan los IDs. ¿Qué cosas son los IDs? Son atributos que tú le puedes poner en el HTML. Por ejemplo, ID igual ítem, por ejemplo. Debes recordar que el ID es único. El ID es como el DNI, como el pasaporte, como la identificación, como la huella digital de un elemento. No pueden haber dos elementos con el mismo ID. El ID es único. Y esa es la razón por la cual no es una buena idea utilizar IDs para CSS. Ahorita vamos a entrar en más detalles. Pero los selectores de ID comienzan con un gatito, Michi, numeral, 3 en raya, hashtag, como le quieras llamar, pero empiezan con este símbolo. Y entonces luego ponemos el nombre, por ejemplo, ítem, y vamos a darle background red. Y como vemos, el primero tiene un fondo rojo porque el primero es el que tiene el ID ítem. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no deberías usar selectores de ID? Porque un buen diseñador, recuerden, CSS es diseño web, no es programación, pero un buen diseñador web piensa en el rendimiento, piensa en optimizar el código. Entonces, un estilo que solo se aplique a un único elemento, no es una muy buena idea. Lógico, porque no lo puedes reutilizar luego con otros elementos. Entonces, para otro elemento tendrías que volver a escribir otros estilos y así. En cambio, lo que debemos usar, y es la mejor de las orientaciones, es utilizar los selectores de clase, que esto es al final lo que más se usa en el día a día con CSS. Selectores de clases. Recomendados. Esto es lo que más usamos en CSS y te recomiendo desde ya que empieces a usarlos. Los selectores de clase usan un puntito. La clase también es algo, es un atributo que le pones a los elementos. Entonces, por ejemplo, mira cómo acá todos los elementos tienen class. Class, class, class. Y tienen la misma clase. Yo le puse con 3A simplemente como experimento. Le voy a quitar las 3A que quede una. Y por ejemplo, al último le voy a poner con lie. Okay. No significa nada este lia. Pero obviamente, es porque estoy experimentando, pero obviamente cuando tú hagas tu diseño web, tus clases deberían ser semánticas. Por ejemplo, si este es un menú, sería bueno que sea menú item, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no que sea lia, lie, abcde, no hagas eso. Tienen que ser clases semánticas, fáciles de entender. Entonces, con un punto, yo selecciono las clases. Entonces, por ejemplo, le digo menú item, background, line. Y vamos a poner que haya otro por acá. Ahora, cuando un atributo tiene espacios, ya tienes que usar las comillas, ¿ok? Porque si no tiene espacios en el medio, el atributo, tú puedes hacerlo sin comillas, no pasa nada, mira, es mejor.
Pero obviamente cuando hay un espacio es necesario las comillas porque si no el navegador se vuelve loco y piensa que acá termina un atributo y acá comienza otro nuevo atributo. Para decirle que es el mismo, lo encerramos en comillas. Ahora, pasó algo muy, pero muy curioso. Miren, el primer LI, el que está en la línea 2, y el segundo LI, el que está en la línea 3, ambos tienen la clase menú item, los dos. Sin embargo, solamente recibe el background line el segundo, el tercero no, perdón, el primero no. ¿Alguien sabe por qué? Mientras me responden, voy a mirar las preguntas. Acá dice Álvaro Romero, pero si quieres que un solo elemento reciba esos estilos, tampoco es bueno usar el ID. No, tampoco, Álvaro, tampoco. Hay formas, hay patrones de diseño para CSS. Lo recomendable siempre es una clase. Tú puedes tenerlo en un scope determinado, ese elemento, y hacer que ese elemento tenga un estilo específico. Por ejemplo, un único elemento en una página puede ser un footer y nada más. Pero no por eso le vas a poner un ID. Ahora, otra razón para usar IDs es que los IDs históricamente se han usado para JavaScript. Entonces, cuando tú quieres capturar un elemento del DOM con JavaScript, lo capturas por un getElementById, porque es la forma más rápida, y luego ya haces las modificaciones que tú quieras con JavaScript. Entonces, como que cuando tú ves un ID, o sea, no significa que no va a funcionar si le pones ID en CSS, va a funcionar. Pero el detalle es que para buenas prácticas, tú ves un ID y ya estás pensando en JavaScript, no estás pensando en CSS. Tal vez el que comienza no, pero ya la gente experimentada ya asume que ese ID está ahí para JavaScript, no para CSS. Aquí me están diciendo por especificidad. Ah, qué chévere. Justamente a eso yo quería llegar, al tema de la especificidad. Y es que hay una cosa que es feíta al inicio, porque es un dolor de cabeza espantoso, pero una vez que tú ya la entiendes, todo empieza a fluir, todo se pone así suave, ¿no? Todo fluye. Y ya empiezas a acelerar en tu aprendizaje, ¿no? Pero al comienzo sí es un poco pesado. Entonces vamos a ver qué cosa es la especificidad. Especificidad. Especificidad, como ustedes ven, viene del término específico. Entonces significa qué elemento es más específico. Entonces aquí vienen los famosos conflictos de estilos. Esto es muy importante porque si tú te traes, por ejemplo, un Bootstrap, que es la librería más o el framework más conocido, pero no te traes solo un Bootstrap, te traes cualquier librería de CSS, o no solamente eso, llegas a un proyecto que te contratan, pasas tu entrevista de trabajo y te dicen, comienzas acá, aquí está el proyecto, el diseñador anterior o el programador o lo que fuera ya se fue y nos ha dejado esto a la mitad, tu trabajo es terminarlo. Y tú no sabes qué ha hecho. Claro, te toca mirar y ver qué ha hecho para ponerte al día. Si el otro fue buena gente, dejó comentadito su código para que el siguiente diseñador o programador sepa qué hacer. Pero si no fue buena gente, no te dejó ni un comentario y eso sí es muy odioso. Entonces es muy probable que tú empieces a hacer estilos y haya conflictos, porque el otro diseñador ya puso unas clases, o porque trajo una librería, o porque trajo un plugin de jQuery y ese plugin de jQuery también trae su propio CSS. Hay muchos casos. Entonces, cuando hay conflictos, los conflictos se resuelven por especificidad. Entonces, ¿qué es? Es un algoritmo de CSS por el cual se resuelven los conflictos de estilos. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es lo siguiente, miren. Tenemos selectores de tipo, selectores de clases. Vamos a ponerlo en inglés, que es el estándar. Selectores de ID y selectores inline. O perdón, estilos inline. Entonces, los estilos aplicados a la clase, carambas, valen 1. Los aplicados a la clase valen como 10. Los aplicados al ID valen como 100 y los aplicados al inline valen como 1000. Entonces es tan sencillo
Tan sencillo como simplemente sumar. Ahora, no es necesario, o sea, tú dirás que tengo que ponerme a sumar cada vez. No, pues el navegador lo hace por ti. Pero si es que hay conflictos muy difíciles de solucionar, sí te va a tocar sumar, porque vas a decir, ok, ese tiene una clase, entonces la clase es tanto, más el ID es tanto, etcétera, ¿no? Ahora, si está bien hecho tu CSS, si tú usas buenas prácticas, prácticamente nunca vas a tener que pelear con la especificidad. Por eso, esa es la otra razón por la cual te recomendamos no usar selectores de IDs. No caigas en la tentación, porque los selectores de ID tienen una especificidad muy alta. Cuando luego tú quieras reescribirlos, no vas a poder, porque ninguna clase le gana a un ID. ¿Ok? Ninguna, como ustedes pueden ver acá. Estos son los valores. El ID tiene un valor de 100, la clase un valor de 10. Entonces, nunca jamás le va a ganar el ID a la clase. Perdón, al revés, la clase al ID. Y te va a tocar hacer una cosa horrenda llamada important. Porque important gana a todos. Entonces, si yo pongo acá line important, mira, ¿ves? Ahora ya los dos elementos tienen color de fondo verde, este verde claro, este lime. Pero acabo de hacer una de las peores prácticas de CSS. Important. No hagas important. ¿Por qué? Porque si más adelante quieres aplicar un estilo nuevo, este important no te va a dejar. Porque al important no le importa la especificidad. No. El important se salta todo este algoritmo y siempre gana. Tenlo en cuenta. Siempre va a ganar. Entonces, ¿qué tal que tú quieres que el segundo elemento, o el segundo, ¿ya? El segundo sea amarillo. O no, vamos a decirle red. ¿Ok? Red. El segundo. Entonces, el primero que tiene ID y que tiene important todavía, ¿no? Entonces nos tocaría ponerlo entre comillas porque ya estamos haciendo un atributo que tiene espacios. ¿Ok? Entonces, vamos a poner más acá, red. Background red. Como ustedes pueden ver, no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Algunos dirán H1, perdón, por el ID, del ID item. Otros dirán por el important. Pero si te das cuenta, si tú eres más curioso, te podrás dar cuenta que esto es el principio del mal. En serio, este es el principio de todos los problemas del diseño web. Tenemos un ID que no deberíamos usarlo, luego hemos hecho un important, que es otra práctica horrenda de CSS, y entonces tú dices red. Uy, ahora quiero que este sea red. Entonces, como el otro tiene important, claro, aquí es muy obvio, porque ese es en la línea 14 y el otro está en la línea 18, están seguiditos, es muy obvio, pero en los proyectos grandes a veces no sucede así, a veces está por otro lado. No debería, obviamente, no debería estar por otro lado. Los elementos, los estilos de los mismos elementos deberían estar consecutivos, no debería estar en un archivo uno y en otro archivo otro. Pero vamos a suponer que eso pueda pasar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a decir, uy, no se aplica el red. Ok, le ponemos important. Caes en la tentación y le pones important y ya se puso red. Pero ya estás haciendo cosas muy feas. Ahora, ¿por qué se puso red? ¿Por qué este important le ganó a este important? Si al final los dos son clases, miren. Clase, clase. Los dos son clases. ¿Por qué le ganó? Técnicamente los dos tienen la misma especificidad y los dos tienen important. Así que técnicamente los dos valen lo mismo. Así que les pregunto yo, ¿por qué este red ganó? Ah, muy bien, la gente es súper atenta. Ya me está diciendo en el chat cascada. Fantástico. La cascada es un concepto que vimos en la clase anterior. Y yo les dije que en la cascada el elemento que está al final siempre gana.
Siempre gana. Claro, salvo que hay un tema de especificidad. Así que tú tienes que estar pensando, cuando hagas tu CSS, tienes que estar pensando en especificidad, tienes que estar pensando en cascada, pero lo mejor para evitar estar pensando en todo eso es ordenar bien tu CSS, tener buenas prácticas. Cuando tú tienes buenas prácticas, les juro, ni la cascada ni la especificidad te importan, ni los vuelves a ver nunca más, o sea, te olvidas de ellos. Entonces, esto de acá importante, no deberías hacerlo. Claro, no se aplica el rojo, ¿no? No se aplica el rojo, entonces tú dirás, ¿y entonces cómo lo pongo rojo? ¿Funciona esto? No funciona porque es por el importante. Es que el ítem de acá está red.red. ¿Cómo debería hacerlo? Pues muy sencillo. Esto no debería existir. No debería existir este ID. Y este important tampoco. Tampoco. ¿Ok? Esta es la forma correcta de trabajar el CSS. Tienes clases y todas las clases están al mismo nivel. ¿Ok? Entonces tienes que usar clases. Y las clases siempre tienen la misma especificidad, así que es mucho más fácil guiarte al final de cuentas por la cascada. Es mucho más fácil guiarse por la cascada. El que está al final es el que gana y asunto solucionado. ¿Ok? Eso, amigos, es la especificidad. Por favor, no usen important, empiecen a usar solamente clases. Y vamos ahora a ver otro tipo de selectores. Vamos ahora a hablar de los selectores compuestos. Hemos hablado primero de los selectores simples, como ustedes pueden ver. Y los selectores simples, como han visto, son una sola palabra, una etiqueta, un ID con su Michi o su numeral adelante, o una clase que tiene un puntito adelante. ¿Ok? Esos son los selectores simples. Además, tenemos selectores compuestos, los cuales se componen, como su nombre lo dice, compuestos por más de una palabra. Vamos a ver. Selectores compuestos. Están formados por más de una palabra. El más conocido de todos es el selector descendiente. ¿Ok? Descendiente. El descendiente es así. A, B. Vamos a ponerlo acá. Acá. Padre, hijo, y aquí van los estilos, ¿ok? Y en realidad no es padre e hijo, en realidad es ancestro, descendiente. ¿Sabes por qué no es padre e hijo? Porque este podría ser el abuelo, el bisabuelo. Si tú recién estás llegando a CSS, tal vez te parezca chiste que digamos esto, pero no es chiste, es la verdad. Cuando hablamos de DOM, hablamos de padres, hijos, tíos, en serio, hermanos, abuelos, etc. Para indicar el árbol, como un árbol genealógico, el árbol de elementos en el HTML. Entonces, no necesariamente es el padre, porque este podría ser un hijo, un nieto, un bisnieto. Ejemplo, los LI son hijos de UL, sí, pero si yo dentro de este UL pongo un span, ¿ok? Este span es hijo de LI, claro, pero no es hijo de UL, es nieto de UL porque está 2 niveles más abajo, ¿ok? Entonces, los selectores descendientes se indican así. El ancestro, un espacio, y el descendiente. Entonces tú puedes poner UL span y ahí poner, por ejemplo, background red. ¿Ves? Así son los selectores descendientes. Aparte de los selectores descendientes, tenemos los selectores hijos directos. Los hijos directos ya no son descendientes, ahora son hijos directos. Entonces, si no hay esa relación de hijo directo, no va a funcionar. Los hijos directos se indican con un símbolo mayor que. Entonces, por ejemplo, si yo pongo UL span con este símbolo mayor que y le pongo background green,
Como ustedes pueden ver, no funciona. Claro, no funciona porque el span no es hijo del UL, no es hijo directo. Es descendiente, pero no hijo directo. Pero si yo pongo LI, ahora sí, porque el span es hijo directo de LI. ¿Ok? Sigamos. También tenemos el selector hermano siguiente, también llamado adyacente. También le llaman adyacente. El selector hermano siguiente selecciona al siguiente elemento. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner, por ejemplo, un H1 donde diga hola mundo, debajo un P donde diga soy un párrafo y otro P que diga soy otro párrafo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense. Tengo un H1 y luego dos párrafos. Si yo pongo H1 más P y yo pongo acá background line, por ejemplo, miren cómo ese background se le aplica solamente al primer párrafo, porque ese es el selector hermano siguiente, solo al hermano siguiente. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos cosas como esto, un título, y queremos que solamente el elemento después del título, o el elemento que viene justo después de una imagen, etc. Solamente el que venga después de un elemento específico. Ahora, tenemos también el selector hermanos, miren el plural, hermanos siguientes. El selector hermanos siguientes lo que hace es que selecciona todos los hermanos que vengan después, todos, no solamente el que esté juntito, todos. Entonces, eso se hace con la tilde. Esta curvita que es como lo que va encima de la ñ se llama tilde. Entonces, por ejemplo, acá le pongo background, por ejemplo, pink. Y fíjate cómo ahora todos los párrafos que vienen después del H1 se han puesto de color rosado. Incluso por cascada sobreescribió a este line que había en la línea 18. ¿Lo ven? Mientras llega alguna pregunta, por último vamos a ver otro tipo de selector compuesto. Elemento combinar selectores, perdóname. Combinar selectores. Se pueden combinar selectores. ¿Cómo así? Por ejemplo, miren, vamos a decir que este P tiene la clase, por ejemplo, first, ¿ok? First. Y este también va a tener la clase first. Ya, muy bien. Ahora miren, ¿qué pasa si yo a la clase first le pongo color red? Como ustedes pueden ver, vamos a ponerle otro color, blue. Ya está. Como ustedes pueden ver, este blue se aplica tanto al título como al párrafo. Por supuesto, claro, porque los dos tienen la clase first. Pero ¿qué pasa si yo quiero solamente aplicarlo al H1? No quiero aplicarlo al párrafo, a pesar de que tienen la misma clase. Seguramente tú dirás, ah, profe, fácil, le pongo H1 acá. Sí, funciona. Pero te está saltando una de las buenas prácticas. No deberías utilizar selectores de tipo para temas, es decir, para diseño. No debes hacerlo. No, entonces eso no se hace. Pero una salida no es la mejor de las salidas, ojo, no es la mejor de las salidas, es solamente como ejemplo para explicarte la teoría, sería esto. Mira cómo he combinado selectores, mira. Estoy diciendo un H1, pero que tenga la clase first. ¿Lo ven? Fíjense que no tiene espacio. No tiene espacio. Si tuviera espacio, estaríamos diciendo, miren, estaríamos diciéndole al navegador, cualquier elemento que tenga la clase first, pero que sea descendiente de H1, porque este es un selector descendiente. El espacio ya significa selector descendiente. Les cuento que CSS4
ha incluido esta cosa muy extraña, que no sirve para nada porque es lo mismo que el espacio. Pero no sé qué estarán planeando. Es lo mismo. Entonces, el espacio significa hijo o descendiente. Pero si yo quiero que sea un H1 que a la vez tenga la clase first, lo pongo así. ¿Ok? También podría ser si tuviera un ID. Repito, ni ID, el ID no deberías usarlo, obvio. Pero, por ejemplo, vamos a decir que este tiene la clase first y a la vez tiene la clase, por ejemplo, title. ¿Ya? Entonces, acá ya está mejor, mira, title, first. O sea, el elemento que tenga la clase title y que a la vez tenga la clase first. El que cumpla con las dos condiciones va a ser azul. Y de esa manera ya no se le aplica el color azul al párrafo, porque él no cumple con estas condiciones. Recuerden, no hay espacios acá. No los hay. Vamos a ver el chat. ¿Es malo escribir ULLI spam en lugar de UL spam? Por supuesto. Tú debes economizar lo más posible tus selectores. No hagas descendencias inútiles. Por ejemplo, un caso muy común. Aquí, ¿no? UL, como tú mismo acabas de decir, ¿no? Spam A, ¿no? Y por ejemplo, digamos que eso está en un nav todavía. Tú nunca deberías recorrer todo el DOM. Le exiges mucho al navegador y estás haciendo un código ineficiente. Mira, entonces, hacer esto, nav, ul, li, spam, a, background red, no es buena idea. Para nada. No. Tú deberías hacer, por ejemplo, esto. Si es que va a estar atado al nav. Y si no va a estar atado al nav, pues simplemente al UL, ¿no? Quitando el nav de acá. Yo les cuento, cuando yo comenzaba con CSS, yo usaba esto para especificidad. Como yo había aprendido que no había que usar important, entonces por especificidad hacía body, ¿no? HTML, y así ganaba en especificidad. Con el tiempo me di cuenta que igual era una muy mala práctica. No lo hagas en serio. Si tú estructuras bien tus clases y estructuras bien tu CSS, no vas a necesitar hacer esto. Por eso es que los cursos de escuela digital terminan con un proyecto final. Porque en el proyecto final vamos a ver en la práctica cómo se hace el trabajo. Porque bien bonito la teoría, pero luego cuando vas a la práctica no sabes qué hacer, ¿no? Listo, entonces amigos, esos son los selectores compuestos. Vamos a hablar ahora de los selectores de atributos. Selectores de atributos. Ustedes saben HTML, porque sin saber HTML no puedes entender este curso. Entonces, no veo la utilidad de los selectores hermanos. Hay muchísimas utilidades de los selectores hermanos. Hay muchísimas. Ya luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Pero si te vas, por ejemplo, a los trucos CSS que tenemos en YouTube, vas a ver un montón de utilidades muy chéveres. Ahora, si me dices si tu duda es sobre hermanos adyacentes o a todos los hermanos, bueno, vemos algún ejemplo. Bueno, volviendo a lo nuestro. Ustedes saben que los elementos HTML pueden tener atributos. Las clases y los IDs son atributos. De por sí ya son atributos. Pero las clases y los IDs tienen sus propios selectores. Las clases tienen selector de punto, ¿no? Les cuento que los atributos son case sensitive. ¿Ok? Class, ID, ¿no? Tú sabes eso. Las clases tienen su punto, los IDs tienen su hash, o su michi, o su gato, o su numeral, como le quieras llamar. Pero, ¿qué pasa con el resto de atributos? Por ejemplo, href, src, title, target, data guión, lo que sea, etc. ¿Qué pasa con el resto de atributos? Pues no están, ¿no? ¿Cómo hacemos para utilizarlos en nuestros selectores? Pues existen selectores de atributos. Los selectores de atributos usan corchetes para indicar el atributo. Vamos a ponerlos acá.
¿Qué pasa con esto? Ok. Usan corchetes, o también llamadas llaves cuadradas, que son esto de acá, ¿no? Para indicar el atributo. Entonces, por ejemplo, miren, ¿ah? Vamos a suponer que yo tengo acá un enlace a href escuela digital. HTTPS. Ya está. Muy bien. Ahí está, miren. ¿Qué tal que yo quiero que todos los enlaces que vayan a escuela digital tengan un estilo diferente y los que no, no? Miren, por ejemplo, a Facebook, digamos, ¿no? Entonces, https://facebook.com, ¿ok? Entonces quiero que solamente el que va a escuela digital tenga un estilo diferente. Entonces tú sabes que los selectores de atributos utilizan corchetes. Entonces yo pongo corchetes y uso el selector de atributo, href. Y entonces yo pongo ahí color red. Si yo le doy color red, los dos se ponen en color red. ¿Por qué? Porque los dos tienen el href, los dos. Tendría que especificar el valor. Ahora sí, mira, ¿ves? Escuela digital tiene color rojo. Vamos a darle un tamaño de fuente más grande, 2M por ejemplo. ¿Y lo ves? Solamente se aplica a escuela digital. Esto está muy chévere. Claro, tienes dos formas de utilizar los selectores de atributos. Los puedes utilizar solamente como atributo o como atributo más valor. En este caso es atributo más valor. Si fuera solo atributo sería así. Pero en este caso se aplica a los dos. Pero por ejemplo yo podría decir title, miren. Podría decir que acá tenga un title que sea escuela digital, ¿ya? Entonces acá yo puedo decir solo los que tengan title. Entonces title. ¿Ves? Y acá no necesito especificar el valor. ¿Y qué tal si después yo tengo una imagen, src imagen.jpg, ¿no? Imagen, y por cosas de la vida necesito un title, tal vez por accesibilidad, ¿no? Title, título. Bueno, pero no, pues una imagen no tiene el font size porque es imagen. Vamos a decir que sea un spam. Poco raro, ¿no? Pero es como ejemplo. Síganme el ejemplo, no me hagan caso de estas cosas raras. Solo quiero que ustedes vean el caso, o sea, lo que podría pasar. Spam. Soy un spam. Ok, muy bien. Como ustedes pueden ver, como A y spam, los dos tienen el atributo title, a los dos se le aplican estos estilos. Así que cuéntenme, ¿qué selector usarías para que solamente el enlace que lleve escuela digital tenga estos estilos? ¿Qué selector usarías? Cuéntame. Cuéntame por favor en los comentarios qué selector usarías. hreftitle, combinar los dos. Sí. Claro, funciona. Esa es una salida. Recuerden que cada atributo entre corchetes. Hace un rato justamente hablamos de eso, ¿se acuerdan? Cuando no dejas espacio es que estás haciendo un selector combinado. Estás combinando selectores para construir un selector mayor. Entonces aquí estás diciendo, como no hay espacio, estás diciendo un elemento que tenga a la vez el atributo title y a la vez el atributo href. Otra salida es hacer esto. Otra salida es poner un A acá. ¿Ven? Entonces todos los A que tengan el atributo title van a verse afectados por esto. Seguramente algunos no vean algunas utilidades de esto, pero les juro, créanme por favor que las van a ver en su momento. Yo estoy haciendo ahorita la labor de explicarles los casos posibles, aunque algunos casos suenen un poco locos, un poco raros, pero créanme que van a encontrar muchísima utilidad en su momento. Por ahora síganme el ritmo nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahora esto está. Ahí, por ejemplo, me ha dicho Miguel Uvilla a title, que es justamente lo que hice acá. O también title escuela digital me pone ahí edux, o sea, claro, especificar el valor. O sea, tenemos varias formas,
Pero, y ahora esto les va a gustar muchísimo, esto les va a encantar, les va a fascinar esto, es que nosotros podemos usar comodines en los atributos. Comodín, esto se llama caret, este símbolo se llama caret, este como un triangulito hacia arriba se llama caret. Significa comienza con. Wow, esto es súper chévere. Comienza con. Entonces podemos poner, por ejemplo, miren, podemos poner acá title, caret, igual, escuela. Y acá ponemos, por ejemplo, background, yellow. ¿Lo ven? Eso está muy chévere, porque simplemente le están diciendo, oye, comienza con escuela o comienza con es. Ahora, es un poco raro esto, ¿no? Que comience con es. Es más específico decir comienza con escuela, pero quiero que entiendan ustedes la idea. Miren qué chévere es esto. Esto es muy chévere, esto ya tiene muchísimas posibilidades. Por ejemplo, si tú tienes un menú-item, menú-link, menú-container, simplemente pones class, menú-algo. Se acabó. Y a todos los que tengan menú-algo se les va a aplicar esos estilos. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro comodín. Este comodín está muy chévere. Vamos a decir, por ejemplo, comodín, signo de pesos o signo de dólar. Significa termina en o termina con, como tú quieras. Termina en o termina con. Este es para indicar el final. Esto es chéverísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que yo pongo? Mira, por ejemplo, para archivos, ¿ok? Vamos a decir href PDF, ¿ok? Y acá le pones, por ejemplo, un icono de PDF, por ejemplo, ¿no? Podríamos, no hemos visto imágenes ahora, pero podrías ponerlo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar PDF icon. PDF icon, vamos a buscar un icono chiquito. Aquí está, 32 por 32. Vamos a ver. Este 32 por 32 es mentira, todos son gigantescos. Bueno, ese es el más chiquito, 128 por 128. Vamos a copiar la dirección de la imagen solamente para el ejemplo, ¿ok? Y vamos a borrar todo esto de acá y vamos a poner un A que diga descargar manual. Y ahí nos lleva a por ejemplo, files, manuals 2017.pdf, ¿ok? Muy bien, pero es un PDF. Entonces nosotros podemos decirle, ok, como esto es un PDF, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ignórenme las propiedades que no sepan, por favor ignórenlas, porque las vamos a ver a lo largo del curso. Solamente quiero que vean el ejemplo de cómo podemos utilizar este selector que termina en PDF. Entonces, display block, background, URL, nos vamos a traer esa imagen. Vamos a decirle a contain, send, left, contain, ok. No repeat. Y acá le ponemos padding left 1.5M. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Lo vieron? ¡Qué lindo! Miren, y de esa forma tenemos iconos utilizando selectores comodines, selectores de atributos con comodín, con el comodín dólar que significa que termina en, ¿no? Miren qué tal que yo pongo acá A, y lo que sea, ¿no?
lo que sea .doc. Descárgalo en formato Word. Y mira cómo el icono de PDF no ha salido. Por último, vamos a ver el comodín asterisco. Contiene. El comodín asterisco significa que contiene. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, acá, href, por ejemplo, sea, que es lo que está por aquí, ¿no? Es lo que está por aquí. Entonces yo le digo, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle cualquier cosa, color green. Oh, me faltó el asterisco. Ahí está, ¿ven? Ahí está, se puso verdecito porque encuentra este string, lo encuentra dentro del atributo. Y si lo encuentra dentro del atributo, basta. ¿Ok? Basta, basta, basta. Hay un par de trucos que es bueno que los tengan en cuenta porque la gente se confunde mucho. El primero es que HTML5, ¿qué estoy hablando? CSS4, los selectores level 4 te traen algo que te va a gustar mucho. Traen esto. Permítanme corroborar si es así, porque esto es algo nuevo. A ver, yo lo tengo como valor. Vamos a ver si sirve con comodín. Oh, funciona con comodín. Si le saco la I, no funciona. Ok, les explico. Miren, esto es propio de CSS4. Esto es propio de CSS4. ¿Qué significa? Que si tú le pones una I al final, dejas un espacio y pones una I dentro del selector de atributo, le estás diciendo a CSS que sea case insensitive. Case insensitive, no case sensitive. Lo que significa es que va a buscar este string de cualquier manera. Miren que yo le puse S mayúscula y me lo encontró. Pero si yo le quito la I, no me lo encuentra. Porque la S ahora es mayúscula y no coincide. Pero si le pongo la I, ya lo encuentra. Tú dirás, ¿y quién va a ser tan loco de estar poniendo en minúscula y luego poniéndolo acá en mayúscula? Pues puede venir de base de datos o puede ser un dato que el usuario ingrese en un input, en un formulario. Entonces tú no sabes si lo va a ingresar con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? Entonces, en esos casos sí es bueno poder tener esta opción. Miguel me dice que el chat no se actualiza. Yo lo estoy viendo. Sí, bueno, veo tu comentario es porque sí se actualiza. Si alguno de ustedes no se le actualiza, pues denle un F5 y seguramente ya todo vuelve a la normalidad. Son los códigos de las expresiones regulares, tal cual, pero son muy, muy básicos. No tenemos cosas más avanzadas por ahora en selectores de atributos, pero es bueno saber lo que tienen. Entonces, amigos, esos son los selectores de atributos, son súper útiles, pueden usarlos con total confianza en su trabajo. Pseudoclases. Esto es muy chévere. Hay pseudoclases. ¡Wow! Contar de todas las pseudoclases no creo que nos alcance. Pero vamos a hacer el intento, ¿ok? Vamos a hacer el intento, miren. Las pseudoclases, vamos a ponerlo por acá. Son selectores dinámicos, digámoslo así. No es la definición exacta, pero es como para que ustedes lo entiendan mejor. Dinámicos en el sentido de que pueden actualizarse en el momento. Son selectores dinámicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo así? Que responden al contexto, a la interacción del usuario o a algunas propiedades de los elementos. ¿Ok?
Son selectores muy poderosos, muy pero muy poderosos. Sin las pseudoclases no podríamos hacer mucho. Entonces, vamos a ver las pseudoclases más comunes. Por ejemplo, vamos a empezar con las pseudoclases para los enlaces. Técnicamente, amigos, las pseudoclases comienzan con los enlaces. Para ellos es para lo primero que se crea. Entonces digamos A, href, ed, vamos a ponerle ed team, que es el equipo de escuela digital. Ok. Ya, ahí está. Ok, vamos a ver, por ejemplo, las pseudoclases para los enlaces. Vamos a poner acá que las pseudoclases se indican con 2 puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, decimos A va a tener un display inline block. Actívate, ya está. Display inline block, background red, ¿ya? Color. Las propiedades que no conozcan, repito, no les hagan caso, que en la clase en la que les corresponda les voy a enseñar, ¿ya? Por ahora es solamente ejemplo. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, este es un enlace. Muy bien. El enlace tiene estados. Entonces, un estado, el estado más común de todos es el hover. Entonces ponemos A, 2 puntos, hover. Y eso es cuando paso el mouse por encima. Entonces yo puedo decir que cuando pase el mouse por encima, esto se ponga dark red. Este es un rojo oscuro. ¿Ya? ¿Veamos? ¿Ves? Mira. Dark red. Fantástico. Otro elemento, otra pseudoclase de los enlaces es active. Active es la fracción de segundo en la que tú presionas el botón. Entonces vamos a ponerle background. O no, vamos a hacer transform scale 0.9. Lo que hace esto es reducirlo un poquitín. Esa es la fracción de segundo en la cual se pulsa el botón. Voy a quitarle el link porque no quiero que me lleve a escuela digital, porque si no salimos de CodePen y nos hacemos un lío. Quiero seguir acá. Entonces, veamos. En Active, esa fracción de segundo en la que hago clic se va a poner más chiquito. Veamos. ¿Ven? Miren qué lindo queda. Queda muy bonito. Y también tenemos Visited. Visited es una pseudoclase que indica que ese enlace ya ha sido visitado. No tiene sentido hacerlo nosotros porque estamos en una sola página, pero en un sitio que tiene varias páginas, por ejemplo, tú podrías indicarle que esta página ya fue visitada poniéndole otro color o algo al enlace que lleva esa página. A nivel de diseño no es muy agradable a la vista, en serio. Eso es como una práctica muy antigua. En los años 90, inicios de los 2000, se usaba mucho el visited para indicar que ya visitaste esa página, cuando, bueno, la web era muy primitiva, muy en pañales. Hoy en día casi no se usa. Pero ahí está la pseudoclase y si la quieres usar, en buena hora. Ahora, una cosa muy chévere es que estas pseudoclases, hover, active, visited, principalmente hover, que se usa mucho porque es cuando pasas el mouse y te permite hacer interactividad, se admite por cualquier elemento. En los inicios de la web, solamente los elementos A, los enlaces, solo ellos tenían hover. Hoy día no, los párrafos, las imágenes, los div, los artículos, los headers, los main, cualquier elemento, hasta el mismo body, tiene hover. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta porque eso nos ayuda mucho a hacer algunos efectos. Ahora, una cosa interesante es que como tú ves acá A, 2 puntos hover, tú dirás, bueno, tiene que estar la pseudoclase siempre junto a un elemento. No necesariamente, mira. Pregunto yo, ¿esto está bien o no? Lo que acabo de hacer. ¿Qué pasará cuando yo acerque? Claro, en Google sí, en Google tiene sentido porque es un buscador, ¿no? Me refiero a sitios en tu navegación interna. Decía, ¿qué pasará? ¿Estará bien esto? ¿Qué pasará cuando yo acerque el mouse al botón Edit Team? Cuéntenme.
¿Qué pasará cuando acerque el mouse al botón Edit? Cuéntenme. Díganme qué creen que va a pasar. O por último abran CodePen y ustedes hagan la prueba, ¿no? Pero díganme qué va a pasar. Álvaro Romero me dice que se le aplica al body el estilo hover. Todo se debería aplicar con los estilos hover. Ok, ya tengo 2 respuestas, así que vamos a hacer la prueba. Oh. Se aplica al body. Pero si yo me acerco al botón... A ver, me acerco. ¡Pum! Él también. ¿Lo ven? Oh, ahora, para algunos tal vez esto sea muy obvio, pero recuerden que este es un curso desde cero. Entonces es mi responsabilidad explicarles que las pseudoclases no necesariamente están atadas a un elemento. ¿Ok? No necesariamente están atadas a un elemento. Aquí, al no ponerla atada, al no combinar esta pseudoclase con un elemento, simplemente estoy diciendo cualquier elemento en estado hover. Cualquiera. Como ustedes pueden ver, funcionó con el enlace, con el body y funcionó con este theme. Si yo pongo body, 2 puntos hover, es para el body. Veamos. Espérense que se recargue. ¿Por qué no funciona? ¿What? Ah, ya sé. Ya sé por qué. Lo que pasa es que el body termina donde termina el contenido. Aquí ya acabó el body. Porque acá no hay contenido. Por eso es que si yo pongo por acá, miren. ¿Eh? Porque como acá hay contenido con el botón, toda esta parte es body. Acá acaba el body. Si yo me voy al botón, el botón no se pone rojo oscuro. Pero como ustedes ya saben, porque ya les enseñé que una cosa es un selector combinado que no tiene espacios y otra cosa es un selector descendiente que sí tiene espacios, ustedes saben que si yo pongo un espacio acá, perdón, acá no, aquí, ¿se pondrá el body en color rojo oscuro al pasarle el mouse? Creo que no. ¿Ves? Y quien se va a poner rojo es el botón. Porque acá está diciendo cualquier descendiente de body que esté en estado hover. Entonces tú puedes hacer todo este tipo de construcciones. Lo digo porque mucha gente cuando empieza a aprender CSS cree que no, cree que la pseudoclase está atada a un elemento, que no la puedo poner sola, que no puede ser un hijo. Y esas confusiones hacen que al final no puedan hacer los diseños que ellos quieren. Tienen la idea en la mente, pero al no dominar bien los selectores no terminan consiguiendo su objetivo. ¿Sí? ¿El hover necesita de un elemento? No, es justamente lo que acabamos de decir. El hover no necesita a ningún elemento. Puede funcionar por sí solo. Ténganlo en cuenta, las pseudoclases funcionan así. Vamos a ver algunas otras pseudoclases interesantes. Una que me gusta mucho, una que me gusta muchísimo y que te da pie a muchos trucos, es target. La pseudoclase target indica un elemento que ha sido alcanzado a través de un marcador. ¿Qué cosa es un marcador? Un link que te lleva a un lugar. Por ejemplo, vamos a poner aquí párrafo. Ustedes saben, porque ustedes saben HTML, que esto me lleva a un marcador interno. Entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, párrafo, perdón, ID. Párrafo con un lorem, perfecto. Y lo que voy a hacer aquí, no me maten por lo que voy a hacer, es con fines educativos. Porque seguramente van a decir, acaba de decir que no use IDs y ya están usando ID, ya está usando IDs el profesor. No, solamente es para que tú tengas una idea clara, rápidamente. Entonces, padding top, margin top, 50. ¿Y eso qué tiene ahora? 8.3. 8.3. Ah, faltan los 2 puntos. Ok. ¿Ya? Muy bien, se fue hasta abajo. Y vamos a ponerle margin bottom también 50M. Perfecto. Ahora tú sabes que al hacer clic aquí se va a ir al párrafo, mira. ¡Pum! Se fue el párrafo. Perfecto.
Se fue al párrafo. Eso está muy chévere. Pero ¿qué tal que yo hago esto? Esto es un caso muy común. Muy común. Miren, vamos a hacer un nav y dentro del nav vamos a meter esto de aquí. ¿Muy bien? Nuevamente voy a hacer malas prácticas, pero es solamente porque si me pongo a llenarlo de clases y todo, demoramos más en la clase. Así que entiéndame que es con fines educativos nada más. ¿Ok? Background 222. Position fixed. Width 100%. Height 50 píxeles. Ok, veamos. Top 0. Ok, ahí está. Muy bien. Y aquí nav A, los A que están dentro de los nav, todo A que esté dentro del nav, va a tener un color FFF, un display block, un text align center y un line height de 50 píxeles. Perfecto, y un text decoration. Listo. Veamos. Veamos, actívate. ¿Por qué no se activa? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Este es un menú, podría tener más ítems este menú, pero tiene un solo ítem por ahora. ¿Ya? ¿El hover funciona en móviles? No. El hover en móviles se emula con el toque. El toque es el equivalente a un móvil. Ahora, que si ese toque activa un enlace, vas a ir al enlace, obviamente. Pero si es, por ejemplo, un elemento que no tiene enlace, el toque activa el hover. Ya, sigamos. Miren. Esto es muy bonito, yo hago clic y ¡pum! Me lleva al párrafo, pero tiene un gran problema. ¿Vieron cuál es el problema? El problema es que yo al hacer clic, como este tiene un position fixed, repito, si tú no entiendes position fixed y eso, no te preocupes, va a haber una clase para eso. Lo que quiero que entiendas es que se hace muchas veces este tipo de diseños. Y en este tipo de diseños, como este menú está pegado arriba, al hacer clic, se tapa y queda muy feo. ¿Cómo hago que al momento de darle clic se quede acá? ¿Cómo hago eso? Pues justamente vamos a usar a nuestra amiga la pseudo clase target. Vamos a decir párrafo. Cuando esté en target va a tener un margin top de, por ejemplo, 100 píxeles. Por ejemplo. Oh, sí funciona, pero lo que no me está funcionando es el margin top. Ah, no, qué tonto. Esto es colapsado de márgenes. Esto es porque culpa del colapsado de márgenes. Perdónenme, no me hagan caso. Esto es padding top. Cuando hablemos de box model, que vamos a hablar mañana vamos a hablar de box model, ustedes van a entender qué pasó acá. Ahí está. ¿Lo ven? Hay una cosa llamada colapsado de márgenes. Los márgenes colapsan en CSS, pero no se preocupen de eso por ahora. Entonces, ¡pum! Ahí está. ¿Lo ven? Entonces ya no, miren, cuando le quito esto, miren, ¿ven? Se tapa. Pero al ponerle esto de aquí, le estoy diciendo, cuando el párrafo esté en target, dale un padding top. Entonces, de esa manera puedo crear menús fixed arriba sin preocuparme de que se queden tapados los elementos a donde dirige. Eso es muy chévere. Y se pueden hacer muchas cosas más con target. Se pueden simular clics con CSS. ¿Por qué? Porque tú puedes crear botones con CSS, o sea, simular que fuera JavaScript, pero con CSS. Tú puedes tener varios botones y esos botones o esos links llevar a un marcador, así, ¿no? A un marcador dentro del HTML y luego capturas ese HTML con target y haces que suceda algo. Puedes hacer que aparezcan ventanas modales, puedes hacer que aparezcan menús of canvas, puedes hacer bastantes trucos utilizando target. Es muy chévere, muy chévere, en serio. Si todavía no sabes JavaScript, Target te puede salvar la vida para simular clics con CSS sin JavaScript. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver algunas pseudoclases más. Hay una pseudoclase que prácticamente nunca la vas a usar, que es root. Pero es bueno que lo sepas. Root es la raíz de todo. Entonces, background red, por ejemplo. Esto no es body. No es body, es HTML. O sea, root es igual a HTML. Acuérdate que en el código HTML hay body, pero por encima de body está HTML, es la etiqueta HTML. O sea, root hace referencia a la etiqueta HTML.
Otra pseudoclase que me gusta es empty. Empty, empty, empty. Empty es una pseudoclase que te indica un elemento vacío. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bonito por acá, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. P, hola mundo, P, hola mundo, otra vez. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer esto, miren. P va a tener, por ejemplo, un background red, yellow, yellow, ¿ok? Muy bien. Y un padding, 0.5em, 0, 0. Ahí está, muy bien, perfecto. Para que haya una separación, incluso 0.5em. El padding es la separación entre el borde y el texto que está dentro. Miren, listo. A veces pasa muchísimo, tal vez no lo hayas visto, pero te cuento, principalmente cuando usas editores What You See is What You Get, los WYSIWYG. Por ejemplo, en un WordPress, tú haces Enter para presionar, para hacer un salto de línea y escribir algo más en un post de un blog o lo que fuera, y internamente, sin que tú te des cuenta, se ha creado un párrafo. Es muy molesto. Los párrafos tienen márgenes por defecto, puede tener algún otro estilo. Entonces pasa esto, mira, qué feo se ve esto, un hueco ahí, ¿no? Un amarillo sin nada. Entonces para eso existe la pseudoclase empty. La pseudoclase empty lo que hace es seleccionar los elementos que estén vacíos. Por ejemplo, empty, p empty. Vacío de hijos o vacío de texto. Miren, entonces por ejemplo, background red. ¿Ves? Se pone red, claro, porque se ha seleccionado solamente el vacío. Entonces es tan sencillo como, por ejemplo, decir display none y se acabó. Y listo, adiós con ese horrible problema de que si tengo un div vacío y los márgenes y los paddings y se me llena un hueco, listo. P-empty, display none, acabado el problema para siempre. ¿Chévere o no? Otro es not. Otra pseudoclase es la pseudoclase not. Esta pseudoclase recibe un parámetro, realmente es una función. Esta función recibe un parámetro. Ese parámetro es un selector, cualquier selector de CSS. Entonces lo que hace esto es decir, va a seleccionar cualquier elemento que no cumpla con el selector. O sea, va a ser al revés, va a ser como una negación en un lenguaje de programación. Claro, es una negación, por eso dice not. Entonces digamos p not empty. Background line. ¿Lo ven? Quitémosle el display none acá. ¿Ven? El que sí estaba en empty sigue estando amarillo y los que no son empty están en verdecito. Es muy chévere también. Este selector Note es muy útil. Puedes pasarle como parámetro cualquier selector de CSS. A excepción, el único que no puedes pasarle es otro Note. Tú no puedes meter un Note dentro de otro. Pero fuera de eso, puedes pasarle cualquier selector y puedes construir selectores mucho más interesantes. Ir avanzando rápido, vamos a ir viendo rapidito, ya ustedes pueden verlo en más detalle. Vamos a ver algunos pseudoclases de formularios. ¿Ok? Vamos a ver algunas pseudoclases de formularios. Hay un montón, realmente que hay un montón de pseudoclases de formularios. Por ejemplo, focus es para cuando un elemento ha sido enfocado con el cursor o con tab. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a crear un form, vamos a poner aquí un input, listo, ok, ahí está el input, perfecto, y voy a decir input focus background yellow, muy bien, hago clic, se pone
Amarillo, claro, porque hice focus en él. Fantástico. Otros, por ejemplo, son enable y disable. Enable y disable. Esos atributos son justamente para elementos que estén activados o desactivados. Por ejemplo, si yo pongo acá input disable, vamos a ponerle un background gray, o sea, un gris, ¿ok? Y si le pongo acá disable, se debe poner gris. Ahí está, ¿lo vieron? Se puso gris, y como está disable no puedo escribir nada. Pero si yo pongo, por ejemplo, input enable, y le quito este disable de acá, ¿ves? O sea, todos los elementos del formulario por defecto son enable, claro, están activados, salvo que tú específicamente desactives alguno. Si tú quieres desactivar alguno, pues tienes la pseudoclase disable para poder darle un estilo CSS específico a ese elemento desactivado. También tienes la pseudoclase checked. La pseudoclase checked es para indicar, para seleccionar un elemento que ha sido seleccionado, que puede ser un input radio, puede ser un input checkbox, puede ser un select, etc. Entonces veamos. Vamos acá a poner input type radio. Muy bien. Entonces aparece aquí el botoncito. Entonces tú dirás, bueno, le pongo, vamos a darle un ID. Así nada más, por ejemplo, ID elegir. Y aquí un label con un for a elegir. Y que diga opción elegir. Muy bien. Perfecto, ahí está, muy bien. ¿Lo ven? Entonces, un truco muy chévere es el siguiente. Es decir, por ejemplo, miren. Voy a usar acá la clase elegir para no usar el ID, ¿ok? Para no usar el ID. Entonces pongo acá elegir, los puntos checked, más label. Este es un selector hermano, acuérdense, este es un selector hermano. Entonces vamos a decirle font size 2M, y ¿qué más le podemos poner? Le podemos poner que tenga un background yellow, y ahí, como para anotarse, ¿no? Y un color red, que se note que yo marqué la opción. Muy bien, veamos, hago clic, ¡pum! ¿Vieron? Es muy chévere. Ahí está una utilidad clara de un selector hermano. Está muy clara la utilidad ahí de un selector hermano. Otra pseudoclase muy conocida de los formularios es required y optional. Required es cuando un elemento es requerido, es obligatorio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá que vamos a borrar esto. Vamos a poner un input nada más. Input, ¿ok? Y aquí vamos a decir, vamos a borrar todo esto que está por acá. No quiero nada de esto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a decir input optional border un pixel solid green. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Y si luego pongo otro input, pero este input es required, yo podría poner acá input required y le pongo border un pixel solid red. ¿Ven? Y se pone rojito. Incluso yo podría hacer lo siguiente, miren, podría decir form y dejar un espacio. Form y dejar un espacio. Porque ya tú sabes qué significa esto. Significa todos los hijos de form que sean opcionales van a tener borde verde. Y todos los hijos de form que sean required, es decir, que obligatoriamente deban llenarse, van a estar con rojo. Algo parecido sucede, voy a copiar todo esto, y algo parecido sucede con valid e invalid. Valid
e invalid. Valid e invalid es prácticamente igual. Pero cuando has validado en el formulario, por ejemplo, form valid y form invalid. Por ejemplo, vamos a decir que este input es email. ¿Ok? Y vamos a decir que si el form es valid, va a tener un background yellow. Pero si el form, el elemento es inválido, va a tener un background red. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Por alguna razón no me está queriendo funcionar esto. Esto es un... ¡Ah, qué tonto! Type email. Le puse email nada más. Perdóneme. Perdóneme, fue culpa mía. Le puse email. Es type email. Ahora sí. ABC. Miren cómo se pone rojo. Se pone rojo porque no pasa la validación del email. Pero si yo pongo @Yahoo. Vamos a decir que soy de los... ¿no? Miren. Me pide todavía el dominio. Pongo punto y todavía me falta el dominio. .com, listo. Se validó. ¿Lo vieron? Se validó. Y como está validado, pues ya se pone otro color de fondo. Ese es el detalle. Y por último con los formularios, hay más, pero ya ustedes pueden investigar. Ya como este curso es desde cero, yo les dejo con esta base. Por último, in range y out of range. Y esto es justamente también es parecido, ¿no? O sea, cuando está dentro del rango y cuando está fuera del rango. Entonces vamos a decir que este es un type number, donde el max es, por ejemplo, 10, ¿ok? Muy bien, vamos a quitar el otro input y vamos a decir acá input in range. Va a ser background yellow e input out of range, igualito, la misma historia, background red. Ok, entonces voy a poner yo 20 rojo, ¿ven? Porque estoy fuera de rango, porque el máximo es 10. Incluso tú ya podrías poner otras cosas, otras advertencias. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a poner un div, ¿ya? Con varios p. Párrafo 1 y voy a copiarlo varias veces, ¿ya? 1. Ok. Vamos a darle un número diferente para que ustedes los diferencien. Esta es una de las cosas más bonitas de CSS, amigos. Es una de las cosas más, pero más lindas de CSS. Aprender a encontrar elementos dentro de un contenedor. Por ejemplo, quiero solamente el párrafo 3. Para eso existen pseudoclases que te ayudan a encontrar childs, es decir, hijos específicos dentro de un elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, voy a decir P. Si yo quiero encontrar el primero, simplemente digo first child y background yellow. Fantástico. Si yo quiero encontrar el último, digo P last child. Oye, pues esta es una cosa muy bonita, ¿no? Background pink. ¡Qué chévere! Miren. Y si quiero encontrar uno específico, lo que voy a decir es P end child o nth child, como quieras llamarlo. Y esto es una función que va a recibir un parámetro. Ese parámetro puede ser de los siguientes tipos. Puede ser even, odd o un número natural o una ecuación. Vamos a ver. Vamos a poner aquí background blue y color FFF, ¿ok? Entonces, mira, puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser una ecuación. Hay dos palabras, even y odd. Even, los pares. Odd, los impares. Chévere. Puede ser un número, 1, 2, 3, 4,
5. Genial. Si tú le pones un número, te va a seleccionar exactamente ese elemento. Pero lo más bonito de esto es que puedes crear ecuaciones. Por ejemplo, 3n. Vamos a ponerle más elementos, ¿ya? Vamos a poner acá 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, le he puesto 3n y me cuenta de 3 en 3. 3, 6, 9. Fantástico, porque es 3n, claro, múltiplos de 3. Si yo pongo 4n, me contará 4 y 8. Si pongo 5n, me contará 5 y 10. Es muy chévere, múltiplos de 5. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Es que tú podrías añadirle una suma o una resta. Por ejemplo, 3n más 1. Entonces te está diciendo todos los múltiplos de 3 más 1. Entonces tú dirás 4, 7, 10. Claro, porque múltiplo de 3 es 3, más 1, 4. Múltiplo de 3 también es 6, más 1, 7. Múltiplo de 3 es 9, más 1, 10. Pero seguramente tú estarás diciendo, ¿y qué hace ese 1 acá? Lo que pasa es que n es un multiplicador. Y este multiplicador comienza en 0. Entonces, 0 por 3, 0. Más 1, 1. 0, luego n es 1. 1 por 3, 3. Más 1, 4. Luego n es 2. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Y así va avanzando. Entonces, n comienza en 0 siempre. Tú puedes hacer la resta. 3n menos 1. ¿Lo ves? Esto es muy chévere. Incluso tú podrías decir, por ejemplo, tú podrías hacer lo siguiente, mira, n más 5. Y te selecciona del 5 en adelante. ¿Qué les parece? Y es la misma explicación. N es 0, 0 más 5, 5. N es 1, 1 más 5, 6. N es 2, 2 más 5, 7. Entonces te selecciona todos a partir de ese número. Eso es muy chévere. Si yo hago la resta, bueno, me va a seleccionar todos por obvias razones, ¿no? Pero si tú quieres seleccionar a partir de un elemento es n más ese número. Pero hay otra cosa chévere y es que también puedes hacerlo al revés. Entonces puedes hacer nth last child. Es idéntico, pero empieza a contar al revés. Pero es idéntico. Es igual, solo que empieza a contar al revés. Mira, si yo pongo, por ejemplo, 3n... ¿Ves? Comienza a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuenta al revés. Entonces no te olvides. Tienes nth child o end child, como se debería pronunciar, end child y end last child. Tienes esas dos opciones. Simplemente es contar en ida o en reversa. ¿Ok? La única diferencia es cómo cuenta. Por último, hay un elemento llamado, hay una pseudoclase llamada only child. Only child selecciona cuando es un único hijo. Entonces, por ejemplo, pongo acá p only child background yellow, por ejemplo. Yellow. ¿Ok? Entonces, no se le aplica a nadie. Obviamente no se le aplica a nadie porque no hay un p hijo único. Hay 10 hijos. Entonces vamos a comentar hasta el 9. Y como ustedes ven, se le aplica el color amarillo, porque es hijo único. Ahora, amigos, para terminar, y esto sí es lo último, aquí es una trampa donde la mayoría cae. Muchos caen en esta trampa y caen redonditos. ¿Qué pasa? Miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que los dos primeros sean div. ¿Ok? Mira, los dos primeros son div. El 1 y el 2 son div, ya no son párrafos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir P en child 3. ¿Ok? Y le voy a poner background yellow. Veamos qué pasa.
¿Se esperaban esto? Cuéntenme, ¿se esperaban esto? Ya estamos terminando, ya falta poquito para terminar. Tengan paciencia. Cuéntenme, ¿se esperaban esto o esperaban que el seleccionado sea el 5? Porque tú tal vez pienses, y la mayoría que comienza con CSS piensa esto. El tercer párrafo. Este es el primer párrafo, este es el segundo párrafo, y este es el tercer párrafo, claro, porque los dos primeros son divs. Y yo estoy buscando el tercer párrafo, claro, P en child 3. Entonces debería ser el tercer párrafo, el 5. ¿Por qué me seleccionó el 3? Díganme. Porque es un P y es el tercer hijo. Fantástico. Esa es la respuesta que yo esperaba. Recuerden, amigos, child busca hijos. No le importa si son hijos de la misma etiqueta, del mismo tipo. No le importa. Tú le estás diciendo aquí, o sea, el P, claro, el P es el que te engaña. ¿No? Dirás, oye, estoy buscando el tercer P. No, estás buscando el tercer hijo. Bueno, le estás poniendo un P porque, bueno, se lo estás aplicando a un párrafo que sea el tercer hijo, ¿no? Si yo pongo div, por ejemplo, no hay un div que sea tercer hijo, entonces no aparece nada, ¿no? Pero sí hay un párrafo, que es tercer hijo. Si yo pongo, por ejemplo, P en child 2, como tú ves, no hay un párrafo que sea segundo hijo. Entonces nadie se colorea de amarillo. Lo que busca es hijos. No le importa el elemento. Y aquí viene la pregunta. Entonces, si yo quiero el tercer párrafo, no quiero el tercer hijo, quiero el tercer párrafo, es decir, el número 5, el tercer párrafo. ¿Qué hago? Para eso están las pseudoclases de type. Y con eso termina esta súper bonita clase. Pseudo clases de type. Son igualitas a enchild. Igualitas. Con la diferencia de que ahora sí te buscan tipo. ¿Ok? Pero son igualitas. Entonces, mira, tú tenías, por ejemplo, vamos a escribir por acá. Tú tenías first child. ¿Te acuerdas? El equivalente en type es first of type. Tú tenías last child. Entonces el equivalente es last of type. Tú tenías end child. Y le pasabas un parámetro, ¿sí o no? Entonces tú tienes acá end of type y le pasas un parámetro igualito. O tú tienes acá end last child con un parámetro y aquí tú le vas a pasar igualito end last of type. Idénticos. Idénticos. El selector de nivel clases o pseudoclases. No, es que tú estás confundiendo, David. Los selectores de nivel 4 ya los hemos visto. O sea, los estamos viendo. No podemos decir, estos son los selectores de nivel 1, estos son los selectores de nivel 2. Por ejemplo, algunos de los selectores que hemos puesto en formulario son level 4. El Node es level 4, si no me falla la memoria. Hay varios que ya hemos visto. Los de atributos, el de atributo Case Insensitive es level 4. Pero si me pongo a decir, este es 4, este es 3, este es 2, nos morimos. Pero yo lo que sí puedo hacer es darles a ustedes el link donde pueden ver todos los selectores por niveles. Seguramente eso les interesa mucho, así que les voy a dar el link. Aquí está el link de selectores por niveles. Lo estoy poniendo en el chat, pero también lo pueden ver por acá. Miren, aquí están todos los selectores de CSS por niveles. 4, 2, 3, 4. ¿Lo ven? 4. Tengan en cuenta que los selectores de nivel 4 están en Editor Draft, en borrador de editor. Ya están avanzados, pero no todos son soportados. Por ejemplo, lang es soportado. Matches todavía no es soportado. Hash no es soportado. Entonces hay que esperar un poquito más. Pero apenas esté soportado, hacemos un Editor Premium y nos actualizamos. No pasa nada con eso. ¿Ok? Acá tienen todos los selectores
y sus niveles, ¿ok? Para que ustedes ya repasen. Recuerden que un curso no les puede contar todo, es imposible. Ya les toca a ustedes investigar e ir más allá, ¿ok? Muy bien. Entonces, para terminar, yo quiero el tercer párrafo. Entonces simplemente hago lo siguiente. P end of type 3 background yellow. Y en este caso, sí me selecciona el tercer párrafo. ¿Lo ven? Yo estaba haciendo las pruebas. Técnicamente esto no debe funcionar con clases, solamente con etiquetas. Sin embargo, estaba haciendo las pruebas y me funcionaba con etiquetas. Históricamente nunca ha funcionado con clases, solo con etiquetas. O sea, P, L, I, U, L, pero no con clases. Pero vamos a hacer la prueba. A menos que yo haya hecho algo mal. Class vamos a ponerle de párrafo o párrafo de frente. Párrafo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con clases. Si funciona es que ya se ha actualizado el estándar. Párrafo. ¡Oh! Les cuento que esto es una gran alegría. Yo no lo sabía, yo les soy sincero. Yo acabo de descubrirlo hoy mientras preparaba la clase. Yo preparaba la clase y dije, a ver, vamos a probar con clases porque nunca ha funcionado con clases. Siempre funcionaba solo con etiquetas. Y era una frustración. Así que amigos, esto es una novedad. Ahora los end of type también funcionan con clases. Eso es para celebrar, porque había muchos casos en que no teníamos forma y teníamos que recurrir a JavaScript para hacer hacks para seleccionar. Entonces ya saben amigos, tienen selectores child, pseudoclases child y pseudoclases type. Y con eso no hay elemento de HTML que se te resista. Puedes encontrar prácticamente cualquier elemento con lo que hemos visto en la clase de hoy. Así que amigos, eso es todo. Muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy. Nos vemos mañana donde vamos a hablar de Box Model. Recuerden que esta clase debió hacerse el viernes, pero tuve un accidente. Estuve bastante delicado de salud y no pude hacer la clase, así que la estamos recuperando hoy. Así que mañana no va a haber el taller premium porque va a haber clase de CSS. Así que los espero. Mañana hablamos de Box Model. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.